Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. El próximo viernes 8 de marzo en Ecuador y el mundo entero se celebrará el Día Internacional de la Mujer, en medio de la alerta que hace Naciones Unidas, que está denunciando un mayor empobrecimiento de las mujeres desde la pandemia del COVID-19, los conflictos geopolíticos y los desastres del mal manejo de la economía. Hay ahora 75 millones más de mujeres viviendo en pobreza extrema, por lo que de persistir esa tendencia en el año 2030 habrá 342 millones de mujeres y niñas sobreviviendo por debajo del umbral de la pobreza. Sus derechos básicos están vulnerados y además son víctimas de acoso y de violencia. Las leyes que se promulgan reconociendo los derechos de las mujeres de poco sirven porque los estados, incluido el nuestro, no han sido suficientemente capaces de hacer cumplir lo que dice el papel. De casos específicos sobre la situación de la mujer hablaremos hoy con Guadalupe León, doctora en Derecho, autora de vastas investigaciones y proyectos de desarrollo para la Unión Europea, Naciones Unidas, Guinea Ecuatorial, Honduras y otros países de América Latina. Sus principales líneas de trabajo han sido la investigación social, la sociología del derecho y la pedagogía de los derechos humanos con énfasis de género. Janet Cervantes, otra de nuestras invitadas, es comunicadora y editora de la revista digital feminista La Periódica. También ella asesora en comunicación con enfoque en violencia, género, derechos sexuales y reproductivos. Se denomina a sí mismo como una feminista apasionada por la encrucijada digital. Les doy el saludo a las dos, nos encanta conversar con ustedes y quisiera empezar con Guadalupe diciéndole, si cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, cabe entonces tener alguna conclusión de lo que ha ocurrido el año precedente. ¿Cuál debería ser el titular del hecho más importante que ha ocurrido con las mujeres ecuatorianas durante el 2023? Te saludamos, Guadalupe. Gracias, Rodolfo. Saludo a toda la audiencia que nos escuchan y principalmente en este 8 de marzo a todas las mujeres del Ecuador y del mundo. Creo que hay varios eventos en el último periodo, ¿no? Acaba de ser aprobada la Ley Orgánica de Igualdad Salarial y eso es muy importante, puesto que la economía es uno de los pilares de la arquitectura en las relaciones de género. Entonces, muy importante en el camino hacia la igualdad, ¿no? Por otra parte, también diría que positivamente hay todo un conjunto de normativas, de reformas institucionales que tienen la intención de apoyar a la igualdad en las relaciones de género, ¿no? Sin embargo, obviamente, entre la promulgación de una ley y la dicotomía que se da con las leyes sociales, todavía tenemos brechas importantes, puesto que el tema de la desigualdad no es nuevo y está en la génesis mismo del nacimiento de la democracia, ¿no? Si nos vamos por ejemplo, si hablamos de cómo se legaliza la negación de derechos, no solamente la desigualdad, sino la negación absoluta de derechos de las mujeres, entramos contrariamente y contradictoriamente al siglo IV antes de Cristo, cuando nace la democracia allá en Grecia, ¿no? Entonces, acá obviamente nacen las instituciones democráticas, se crean las sedes, la polis, en donde los hombres libres se reúnen a debatir sobre los asuntos de interés público y colectivo. Uh-huh. Y es en este mismo momento en el que se dice
esclavos y mujeres no tienen derecho. En el caso de los esclavos, incluso con una cierta ventaja, porque al cumplir cierto tipo de requisitos, bueno, que casi nunca se cumplían, pero en todo caso estaba la posibilidad, podían reclamar su libertad. En el caso de la mujer no, porque estaba destinada simplemente al rol reproductivo, bajo la justificación de tener un cerebro más pequeño y por lo tanto no estar capacitada para los asuntos de manejo del dinero, de decisiones políticas, de decisiones, incluso en el ámbito mismo del hogar, ¿no? O sea, estás planteando un contexto enorme con raíces históricas indispensables, obviamente, para entender qué ocurre ahora mismo con las mujeres, cómo han sido esos procesos evolutivos de cambio también. Pero Janet Cervantes, que es comunicadora social, que es reportera, que ahora mismo se encuentra en Manta cubriendo algunos hechos, contando historias, quiero preguntarte, Janet, ¿qué titularías? ¿Qué sería lo indispensable desde el punto de vista periodístico para destacar qué ha ocurrido con las mujeres ecuatorianas en el 2023, cuando estamos casi celebrando ya el 8 de marzo? Gracias, Rodolfo. Bueno, escuchando a Guadalupe, justamente pensaba en cómo se podría titular. Titular es una de las tareas más difíciles realmente para las personas que nos están escuchando, porque tienes que resumir en una línea a quien va a leer en palabras atractivas justamente de lo que va a tratar. Una nota, un reportaje, una historia en la que estás haciendo referencia, y la verdad no se me ocurre un titular así muy específico, pero sí podría decir que primero el 8 de marzo es una fecha de conmemoración de los derechos laborales de las mujeres, y es algo que habría que situar alrededor de lo que ha ocurrido particularmente estos últimos 4 años en el país, con la situación que estamos viendo y que estamos viviendo las mujeres en distintos ámbitos de la vida, pero también las niñas, ¿no? Las mujeres y las niñas a la vez, sin hablar también de las mujeres trans o de las personas que son parte de la disidencia sexogenérica también, que ocupan como ciertos lugares específicos, o en temas de racialización, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas. O sea, hay unas particularidades que yo creo que no se alcanzan a resumir en un titular. Claro. Creo que el 2023 ha sido uno de los años más difíciles en términos de violencia para nosotras como mujeres. Cada 27 horas, si no me equivoco, la Fundación Aldea está registrando un feminicidio en el Ecuador. Cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de las muertes violentas a las mujeres por el hecho de ser mujeres. En este primer mes del año, en febrero, del 2024, fueron semanas seguidas de escuchar muerte de menores, Briana, Génesis, Dana, que fueron asesinadas y que al parecer participarían sus familiares en su desaparición y muerte. Entonces algo está ocurriendo y son temas que hay que poner atención en términos de las brechas que justamente se refería a Guadalupe, y que sí tienen un origen histórico, pero que ahora se han afianzado mucho más y que tienen que ver con las condiciones de lo que hemos atravesado, la pandemia, la crisis económica, el desempleo, y en este momento sí habría que analizar cuál es la situación de las mujeres en este conflicto armado interno. ¿Qué está ocurriendo en términos de violencia con los derechos de las mujeres? Porque de eso no estamos hablando. Planteas aspectos esenciales como el de la violencia y la vulnerabilidad que tienen las mujeres en ese contexto. Y vamos a seguir profundizando en el tema que has dicho, Janet, pero antes volvamos con Guadalupe. Tú ya planteaste el tema laboral, y el trabajo es una condición esencial para todos, y más para las mujeres que han estado ancestralmente marginadas o tratadas con inequidad. En el Ecuador del 2024, Guadalupe, ¿las mujeres tienen más oportunidades de trabajar, reciben el trato y la remuneración que se merecen, o prevalecen los enfoques patriarcales, machistas? Bueno, solamente permíteme hacer un paréntesis sobre el tema de la violencia, que me parece importante decir que, bueno, yo he venido haciendo investigaciones sobre el tema desde los años 90, ¿no? Y
a más de que, bueno, ha habido reformas institucionales, ha habido reformas legales, nuevas leyes al amparo del marco internacional de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, veo que los indicadores no se han movido. En la investigación que fue publicada en el año 94, ya se daba cuenta de que una mujer muere cada 48, cada 50 horas por violencia marital, ¿no? Lo que probablemente ahora hay es una mayor difusión. Y eso es muy importante porque al haber alarma social, al haber el rechazo social respecto de las atrocidades que se cometen en el ámbito de la familia, ¿no? Entonces, al haber ese rechazo social, el cambio se va a ir dando. Sin embargo, mientras el sistema de justicia no adecue correctamente sus procedimientos para aplicar la ley, el derecho, la incorporación correcta del derecho científico, mientras esto no suceda, la impunidad se mantiene, porque la impunidad también se ha mantenido. ¿Y qué es lo que pasa? Que en derecho penal, obviamente... Gracias a un aparato estatal lento o un aparato que no quiere abordar la problemática de raíz. En este caso hay una correlación entre la ley social y la ley jurídica, ¿no? La norma jurídica. Hay una correlación, ¿por qué? Porque justamente hay aquello que en sociología se llama el inconsciente colectivo, ¿no? Que significa que son siglos de un tipo de formación en el cual se han determinado roles diferenciados y desiguales para las mujeres. Pero no se trata solamente del ámbito doméstico, se trata de, y por eso es que me fui tan lejos hacia Grecia, ¿no? Porque es acá donde el modus económico, la mujer queda excluida del modus económico, ¿no? Y si recordamos, haciendo línea de tiempo, por muchos siglos la mujer no podía heredar, no podía manejar dinero, entonces si no había hermanos, si se moría el marido, no tenía derecho a educación. Indefensión. No tenía derecho a educación y claro, todo esto además ha sido un sistema, por eso decía, no solamente es de coacción de derechos, sino de negación absoluta de todos los derechos, bajo la lógica de que la inteligencia de la mujer es menor y que el útero, o sea, definitivamente se convierte en un útero social, porque si solamente se le da valor por la reproducción, ahí podemos leer los casos de mujeres que incluso les mataban porque eran estériles, ¿no? Entonces, porque su valor social estaba determinado por la reproducción. Entonces, a través de la historia se va demostrando que todo esto va contra natura, porque obviamente las mujeres, y esto ahora, bueno, ya la neurociencia está diciendo, no tiene nada que ver los tamaños del cerebro, ¿no? Incluso se está reconociendo que las mujeres tenemos una capacidad multitarea, multifacética, la capacidad de potenciar los atributos y las inteligencias múltiples. Por eso es que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, ya en los términos de la mujer en puestos de dirección, en puestos de decisión, la sociedad ya reconoce que incluso... Reconoce, pero aún siguen habiendo enormes inequidades, ¿no, Guadalupe? Yo quisiera darle también la palabra a Janet y preguntarle, en su ámbito específico laboral, ¿no? Porque ese aspecto me gustaría que tratemos en este momento. En el ámbito específico laboral, las comunicadoras sociales en el Ecuador ¿tienen mayores o mejores oportunidades de trabajo en los grandes medios o han tenido más bien que buscar caminos alternativos a través de lo digital? Ya dijimos que tú eres la editora de la revista digital La Periódica. Allí es donde se va expresando el discurso que no puede expresarse en los grandes medios. ¿Eso está ocurriendo? Mira, nosotras, muchas de quienes hacemos La Periódica, venimos de algunas experiencias relacionadas con los medios grandes o con los medios tradicionales. Algunas venimos del trabajo en la comunicación popular, de otras experiencias.
Y claro, lo que ocurría y que lamentablemente sigue ocurriendo es que tienes que aún disputarte en las salas de redacción. Tienes que disputarte como mujer y al mismo tiempo tienes que disputar los temas que quisieras abordar dentro de las salas de redacción. Ya sabemos cómo funciona dentro de los medios. Ajá. Y es algo que a nosotras nos ha costado mucho, incluso poder reconocerlo y trabajarlo al interior. Mira, antes de que haya la periódica, yo hacía la comunicación de una plataforma que se llamaba Vivas Nos Queremos, que nos encargábamos de justamente convocar a la marcha que hacía el 25 de noviembre junto a familiares de víctimas de feminicidio y más. Dentro de esta movilización yo tuve la posibilidad de conocer a algunas colegas periodistas que son más grandes que yo, más grandes en edad y en trayectoria. Y ellas, claro, comentaban lo difícil que era en sus salas de redacción llevar estos temas, cuando del feminicidio no se hablaba mucho, del femicidio no se hablaba mucho, hablamos del año 2016, el femicidio se tipifica en el 2014, desde ahí tenemos data específica de este delito porque se convierte en un delito. ¿No crees, quizá coincidiendo con lo que había planteado Guadalupe, las familias no querían exponer lo que acontecía dentro de los hogares? ¿Es eso, Janet, lo que hacía más difícil todavía tratar una temática que resultaba pecaminosa, entre comillas, dentro de nuestra sociedad? Justamente lo que te comentaba de esta experiencia de Vivas Nos Queremos, recuerdo a una reportera que ahora trabajamos juntas también y que no tengo su autorización para contarles el nombre, pero es una de las, es alguien que admiro mucho y que tiene, como digo, una gran trayectoria. Ella en una cobertura que fue de las primeras de la movilización del 2016 se acercó a nosotras y mientras hacíamos una acción frente a Fiscalía exigiendo que los casos tengan mayor celeridad porque estaban estancados, las familias seguían exigiendo respuestas, había femicidas que todavía tenían sus cuentas de Facebook y estaban entre los más buscados y estaban viviendo en Panamá. O sea, cosas muy peculiares alrededor de no solo que exista la impunidad, sino mostrarte la impunidad. Y esta reportera se acercó y lo que nos dijo fue, en este momento, mientras íbamos haciendo la acción, estoy reconociendo algo que pasa en mi sala de redacción. Yo soy víctima de acoso. ¿Cómo entendí específicamente ese acoso? Claro, lo que a ella le pasaba es que, por ejemplo, ella aspiraba a ser editora, le costó mucho más llegar a ser editora. Cuando pudo ser editora, resulta que se enteró casi al final de su contrato que ella ganaba 30% menos que los hombres editores que trabajaban junto a ella. Cuando quedó embarazada, por ejemplo, parte de lo que hizo la misma sala de redacción, en lugar de, ella ya estaba lista para un ascenso, como ya tuvo su hijo, dijeron, literal, le dijeron te vas a distraer mucho con el guagua, entonces vamos a esperar el ascenso. Pues estas prácticas que son prácticas de discriminación y que resultan en acoso laboral. Cuestión que ha sido bastante común, Guadalupe, ¿no? Ese tipo de restricciones por la maternidad que han debido sufrir las mujeres a lo largo del tiempo. No sé si es que han cambiado ahora las cosas, Guadalupe, pero en lo laboral a mí me parece que las mujeres lamentablemente siguen teniendo condiciones de discrimen e inequidad dentro de los propios staffs empresariales. Sí, justamente me refería antes y el hecho de que existen dicotomías sociales, ¿no? Por un lado, existen normas jurídicas que promulgan la igualdad de derechos y existe también en el caso de la mujer en la gestión pública, en la gestión laboral, existe, y en el acceso a la educación mismo, ¿no es cierto? Ya no hay expresas restricciones en sí de discriminación. Sin embargo, se mantienen latente diversos mecanismos y formas de discriminación, de segregación y de violencia incluso, ¿no? Acoso sexual, coerción, mismo en los colegios, ¿no? Hablando del ámbito laboral, la violencia sexual, el acoso sexual, la violación de profesores a estudiantes es bastante común y eso no se reporta tampoco en general al ámbito penal, se queda en el ámbito administrativo, ¿no? Con lo cual ahí hablamos de la complicidad social a este tipo de delitos de discriminación, ¿no? Ahora, Ecuador, Guadalupe, no es un país huérfano de leyes que reconocen los derechos de las mujeres. Sin embargo, parecería que esas normativas son de escasa aplicación en el ámbito público y menos todavía en lo privado. ¿Qué es lo que impide que lo que se legisla finalmente se aplique?
Justamente esta correlación entre las formas de pensamiento, entre la costumbre social que hace que se convierta en impunidad, ¿no? Pues, por ejemplo, en un caso de violencia sexual dentro del hogar, se tiende a no transparentar, a no denunciar, porque es el padre, el padrastro, el tío, el primo, etcétera, ¿no? Entonces se tiende a tapar eso y a que la víctima calle y no denuncie. En el caso de los casos que van a instancias judiciales, en cualquier tipo de denuncia, sea por acoso laboral, sea por violencia intrafamiliar, sea por violencia sexual, la respuesta más frecuente es la impunidad. ¿Por qué? Porque se omiten pasos procesales sin los cuales es imposible que se dicte sentencia, ¿no? Y esto, por ejemplo, en los casos de violencia sexual. Es muy común en sentencias revisar y decir, hay evidencia de que la niña, y estamos hablando niñas que son violadas desde 6 meses, ¿no? De 1 año, 2 años, 3 años, 9 años, 12 años, ¿no? Dice, hay evidencia de que ha sido violada. Sin embargo, no hay nada que le ligue con el acusado, con el supuesto comitente, ¿no? No hay pruebas. Ajá. Y claro, en derecho penal sin pruebas no hay delito. Entonces, ¿qué es lo que se está omitiendo? Pasos rigurosos del derecho científico, ¿no? En todo tipo de violencia en contra de las personas en general, más específicamente en delitos sexuales, el paso 1 tiene que ser el sistema de salud. ¿Cómo tiene que operar el sistema de salud? Con protocolos rigurosos y baremos, ¿no? Que permita la correcta recopilación de evidencia y que se procese inmediatamente, porque la evidencia en estos casos, como son fluidos, como son huellas dejadas por el abuso, por la agresión, son perecibles, son perecibles. Entonces, si tú no le procesas entre las 0, las 12, las 24, hasta las 72 horas, simplemente pierden el valor, ¿no? Y por lo tanto, nos quedamos sin pruebas. ¿Qué pasa en los procesos entonces judiciales? No hay pruebas que vinculen el delito que está claramente cometido y sobre lo cual hay evidencia, ahí presencial incluso, y quién lo cometió. Entonces, esta trilogía es la que no puede dejar de vincularse, ¿no? Y no es que exista desconocimiento de cuáles son los avances que en este campo del derecho científico existen. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hay un aparato que es cómplice, que no ha transformado también su punto de vista, su ideología, su forma de pensar, y que termina avalando casos que son brutales en nuestro medio, y que cuando los medios informan nos quedamos boquiabiertos, nos quedamos adoloridos, muchos a quienes nos impacta, pero no se advierte un cambio, mayor agilidad. Y luego le voy a preguntar a Janet, ya que ha seguido ella muchos casos, que nos cuente específicamente si los juzgados supuestamente especializados en efecto actúan a tiempo para tratar estas atrocidades. Por favor, con tu respuesta, Guadalupe. Existe esta dicotomía entre las nuevas normas, ¿no? Las nuevas normas, y que aún en el caso de que no existiera para A o B situaciones una norma expresa, que llenos de normas estamos, ¿no? Uh-huh. Y está el derecho internacional. En el derecho internacional que es aplicable está todo normado, ¿no? Todo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo justamente a la necesidad de tener políticas públicas y leyes que sancionen la discriminación, la violencia y que promuevan la igualdad. Todo esto con mucho énfasis ya desde el año 93, después de la Conferencia Mundial de Viena, en donde se dijo, no somos todos iguales, ni libres ni iguales, eso no existe en el mundo, por lo tanto, los 193 estados en el seno de Naciones Unidas tenemos que reconocer que al interior de nuestros estados tenemos que tomar medidas, políticas públicas, reformas legales, educación, prevención, sanción, y toda la política necesaria para que
para borrar las brechas, la violencia, la discriminación y todo lo que son las patologías sociales en este campo. Correcto. Nos das un gran paraguas, un gran contexto y vamos con Janet, la colega comunicadora, reportera, que es el mejor oficio del mundo y que sigue los casos, que conoce las historias y cuenta las historias. ¿Hay o no tribunales especializados que juzguen delitos laborales, delitos sexuales, de violencia, que estén funcionando en nuestro medio o son escasos, son lentos, no sirven para lo que se requiere en un país donde supuestamente debemos reconocer derechos esenciales de todos y particularmente de las mujeres? Mira, según cifras del INEC, 65 de cada 100 mujeres afirman haber sido víctimas de alguna forma de violencia durante toda su vida. Y si esa cifra no nos da escalofrío, estamos en una situación bien compleja y es una cifra que debería dar escalofrío también al Estado. Yo creo que pasa por una voluntad estatal y lo que ha pasado en los últimos años es que se ha debilitado el Estado de tal manera que tú, cuando empiezas a narrar estas historias, alcanzas a ver la dimensión que tiene en la práctica la impunidad, la injusticia y también la necesidad de las víctimas porque de alguna manera lleguen sus casos a resolverse. Tienes, cuando hablo de debilitamiento en la institucionalidad, nosotras, de algunos casos que hemos seguido, particularmente lo que se refiere a feminicidio, lo que ocurre es que ya antes tenías fiscales especializadas en temas de género y antes dentro del sistema de justicia era como la última rueda del coche, no era un trabajo tan valorado al interior, entre sus mismos colegas y sus pares. Esto se ha visto más afectado en estos tiempos, donde justamente como decía al inicio, tenemos una situación de conflicto armado interno, tenemos una situación que apela al tema de seguridad, pero en temas de seguridad no sé si se ha alcanzado a ver una dimensión desde una perspectiva de género al menos, no digamos feminista, sino de género. ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando con las niñas? ¿Qué está pasando perdóname, en relación con en medio de este conflicto interno? ¿Las mujeres están siendo más afectadas que los hombres? ¿Ustedes advierten eso o qué crees que está ocurriendo? Sí, sin duda. No podría plantearte una cifra de lo que está ocurriendo, pero sí se han visto prácticas de lo que ocurre en muchas de las guerras. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Danos ejemplos para ilustrar lo que dices. Ser botines de guerra. Nosotras publicamos justamente en la periódica una entrevista que hacen compañeras y compañeros que trabajan en el CDH en Guayaquil, que se encarga de dar seguimiento en términos de derechos humanos y garantía de derechos humanos a personas que se encuentran en mucha vulnerabilidad. Incluso ellos están trabajando con el Comité de Familiares de Personas Privadas de Libertad, de personas en cárceles. Y Billy Navarrete, si no me equivoco, hace una entrevista justamente con un menor que logra un poco ampliar lo que está ocurriendo con las infancias y particularmente con las infancias de las niñas. El tema de trata, el tema de presión sexual para que tengan relación con gente adulta para ocupar algún lugar en estos espacios ya de conflicto. El tema de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, cuando hablamos de estos conflictos que se han dado entre distintas sistemas criminales, bandas criminales, y que no te dejan pasar de un territorio al otro, no es solo que no le dejan pasar a los hombres que son parte de estas pugnas de territorio, sino también a las mujeres. ¿Qué pasa con una mujer que tiene una cita en el centro de salud y resulta que el centro de salud queda en una zona donde es un barrio que ya está en disputa? Que está en disputa con tu barrio, no puedes entrar, no puedes ir a hacerte atender un Papa Nicolau, digamos que es uno de los exámenes más habituales que solemos hacernos las mujeres. Entonces, hay preguntas que tenemos que hacernos dentro de la perspectiva de género para poder dimensionar cómo se están cumpliendo los derechos de las mujeres. Y yo sí creo que atraviesa por una voluntad política, por el tema del debilitamiento del Estado. El acceso a la justicia ya tenía una serie de ineficiencias, justamente por lo que le mencionaba Guadalupe. Hay mucho machismo, hay cosas que se reproducen de lo social hacia lo institucional, evidentemente, pero ahora la cosa se ha vuelto mucho más difícil porque hay una orientación y está todo centralizado al tema de seguridad. La última cifra que publica justamente CEPAM Guayaquil, ellas ponen una alerta y dicen 2024, la Secretaría, el Ministerio de la Mujer tiene $13 millones
13 millones de dólares cuando la población solo de mujeres en el Ecuador somos 9 millones de mujeres. Es decir, por mujer nos toca $1.50. ¿En relación con el año anterior es menor esa cifra? Es menor la cifra. Como está ocurriendo en otros ámbitos de lo público. Se está discutiendo en el país de Guadalupe la posibilidad de que en Ecuador rija ya una legislación a favor del trabajo por horas. Yo digo, ese trabajo por horas finalmente no terminará siendo más difícil para las propias mujeres. Bueno, es un tema muy controvertido, ¿no? Pero creo que el tema de las infracciones a la ley laboral, más que con la ley misma, tienen que ver con la incapacidad que el Ministerio de Trabajo ha tenido en línea de tiempo, ¿no? A través de la historia, para hacer los debidos controles, ¿no? No solamente en el tema de trabajo por horas, entonces, sino que no han logrado establecer unos mecanismos de control a las empresas para obligar a que se cumpla la normativa jurídica. ¿Por qué, y también, Guadalupe, ¿por qué el Ministerio de Trabajo, tú has tenido una experiencia allí, por qué el Ministerio de Trabajo no ha sido un ente rector de la política laboral? ¿Por qué no ha logrado enderezar aspectos relacionados con la mujer y el trabajo? Digamos que más o menos hasta el año 2009, 2010, todos los procesos eran manuales, ¿no? Entonces eso convierte en lento y pesado el sistema. Luego alguna vez levanté ahí una línea base. Otro problema que ha habido en lo que fue la Inspectoría de Trabajo hasta esas fechas es el tema de la corrupción, que no se ha escapado del Ministerio de la Corrupción, entonces mediante el cual las empresas pagaban a los inspectores para que no hagan los controles estrictos, ¿no? ¿Pagaban? ¿Y ya no lo hacen? ¿Ya no lo hacen? ¿Eso cambió? No, o sea, no te puedo decir que haya cambiado, yo dudo, ¿no? Porque estamos en un momento en el que la corrupción, al contrario, se ha establecido como la norma. Infelizmente, el país está en soletas, entre otras cosas, por la corrupción, justamente, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba? Es decir, desde el 2012 que se establecieron todos los procesos automatizados, ¿no? El ministerio tiene absolutamente todas las herramientas, y conozco muy bien porque justamente coordiné el programa de modernización y se generaron todos los procesos automatizados, las bases de datos, los indicadores para hacer seguimiento, etcétera, ¿no? Y eso con diferenciación de género, hombres, mujeres, edad, población indígena, no indígena, o sea, todos los indicadores están formulados para hacer el seguimiento. Existe cada vez más herramientas que nos da, ¿no?, la inteligencia artificial, de manera que ya no habría justificación alguna, como cuando había los procesos manuales. Entonces, ¿qué era la justificación? Siempre decir que no hay tiempo, que no alcanzan, que tienen que visitar, que las empresas unas están distantes, o sea, todos los justificativos que se puedan salir de la manga, ¿no es cierto? Pero ahora, esto no debería ser absolutamente, y allá iba, que no hay justificación para que no haya una correcta aplicación de la ley. El trabajo por horas, si es bien controlado, si es correctamente pagado, sí es una alternativa que va a ayudar a paliar el tema del desempleo, que es bastante alto, ¿no es cierto? Y sobre todo también el trabajo precario e informal. Todo lo que es las mujeres, por ejemplo, se ha hablado mucho en el caso del Ecuador desde una dimensión positiva de que la mujer es emprendedora, pero ojo con eso, ¿no? Si estás hablando de mujeres que están sobreviviendo ¿no? Eso claro, la píldora, porque claro. Yo tengo mi emprendimiento de venta de chicles, o sea, ¿cuánto estoy ganando ahí, no? O sea, no, es maniqueo totalmente el tema. Ahora, ¿no? Entonces, Janet, tú que has seguido casos, ¿no? Conoces gente, tu propia compañera mencionabas hace un momento, que tenía
dificultades de ascenso en su empresa periodística donde trabajaba. Es posible, y te pregunto, al igual que Guadalupe, ¿es posible que esta reforma que quiere implementarse con el trabajo por horas podría beneficiar o no a las mujeres? ¿Qué están pensando, digamos, desde la base laboral? A ver, yo creo que ya vivimos una precarización. Quienes estamos en el ámbito del trabajo de la comunicación específicamente y de muchos otros ámbitos, ¿no? Ya vivimos condiciones muy complejas. Es decir, ejercer la comunicación en este país siendo mujer es realmente un reto. Por ejemplo, tenemos compañeras fotógrafas que trabajan de manera freelance. Los tarifarios varían de acuerdo a qué agencia te contrata, de acuerdo al día de trabajo, de acuerdo a qué implica este tipo de contrataciones que no te ofrecen ni siquiera un seguro social. Entonces, y más aún es más difícil si eres mujer, porque frecuentemente, por ejemplo, pongo el ejemplo del tema fotográfico porque siempre está asociado a los hombres. Seguramente las personas que nos están escuchando, si pregunto nombres de fotógrafos hombres, se les va a ocurrir algunos, pero no sé si tenemos referencia de fotógrafas mujeres, entonces les cuesta mucho más irse metiendo en el mercado y ese ha sido uno de los mayores retos. Hay fotógrafas ecuatorianas con reconocimientos internacionales. Así es, y que tienen una mirada muy profesional, una mirada muy empática también con cada uno de los temas que llevan. O sea, hay fotógrafas maravillosas en este país que ya estaban viviendo, ya están de alguna forma quienes estamos en la comunicación en estos ámbitos de los espacios de los medios más independientes o alternativos, ya vivimos una situación de precarización. Ya vivimos esta crisis, o sea, veamos el gran medio de comunicación que era el comercio en una crisis y en una disputa de no haber pagado a sus empleadas y a sus empleados al menos las liquidaciones. Y eso que venía denunciándose ya el tema de la no paga de salarios, donde también ahí habría que tener una discusión de género, habría que ver cuáles eran las desigualdades salariales que ya venían percibiendo. En qué condiciones quedaron, por ejemplo, las mujeres que estaban trabajando en el medio de comunicación y que son jefas de hogar y que han tenido que salir al mercado laboral y que han puesto juicios justamente para que el comercio les pague y que en el entorno sabemos lo que significa. Que tú pongas el juicio a un patrón significa que eres vista como problemática. ¿Y qué crees? Conseguir otro empleo es difícil. Janet, ¿qué crees que podría ocurrir con esto de el trabajo por horas? O sea, creo que es precarizar mucho más el trabajo, porque no creo que estamos en condiciones de negociar. O sea, lo que necesitamos son mayores garantías laborales. Quienes hacemos comunicación necesitamos tener acceso a un seguro social. O sea, nuestras vidas están muy expuestas. Y si tienes un trabajo por horas, ¿qué implica? La no garantía de una serie de derechos, desde no tener el 10º hasta no tener seguro social, hasta no tener menos un seguro de vida. Es decir, creo que hay una exposición también de nuestras vidas sin entender que cada uno de los oficios tiene una especificidad. Y ya estamos viviendo una situación bien compleja de desempleo. Si no, salgamos a caminar en las calles y miramos la cantidad de personas vendiendo de manera ambulante, que tienen que hacerlo a veces incluso hasta escondidas, porque sabemos que todavía hay una lógica de perseguir a las personas que están vendiendo en las calles. Entonces, creo que no es, para mí en este momento, creo que es una medida muy compleja, muy difícil también de leerla. Habría que escuchar las voces de las sindicalistas que justamente se van a sumar a la marcha del 8 de marzo y que ya están convocando a movilizaciones, porque les preocupa mucho lo que va a implicar en este contexto el tema del trabajo por horas. Muy bien, pasemos a otro tema también trascendente, muy importante, el de la violencia. El año anterior, el movimiento feminista participó enormemente para que se apruebe la despenalización del aborto, ¿no? Y de nuevo se visibilizaron los graves delitos de violencia y acoso sexual. ¿Qué ha ocurrido a partir de esa ley? Y le pregunto primero a Guadalupe, tú que tienes un contacto enorme con los espacios internacionales, ¿cómo han visto esta legislación ecuatoriana reciente? ¿Hay quizá la esperanza de que esto pueda mejorar, de que se terminen los abortos clandestinos, quizá? Ya, enseguida, solamente permíteme cerrar con la otro tema, disculpa, un segundito. Claro. El ejemplo del comercio, ¿no? Es excelentemente traído, ¿no? Y eso nos está mostrando
la falta de cumplimiento de un rol del Ministerio de Trabajo en el control del cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y los derechos laborales. No tiene que ver eso, fíjate, con trabajo con horas. Estás hablando de un medio tradicional que tenía contrataciones y que ha venido sistemáticamente, igual que otros medios me imagino, pero también empresas de diverso tipo, que van incumpliendo la norma y que justamente, ¿qué es lo que falta? Rigurosidad del Ministerio de Trabajo para poder imponer sanciones que sean también aleccionadoras, porque cuando una ley no se aplica, queda derogada porque no tiene viabilidad, aplicabilidad, o sea, no lo están aplicando por incumplimiento simplemente. Es letra muerta. Claro, queda muerta la ley. Perdón que eso entre paréntesis. No te preocupes. Ajá. En cuanto al aborto, o sea, realmente es que es un tema justamente inconcebible, ¿no? Inconcebible que haya tanto debate cuando estás hablando del aborto en caso de violaciones, cuando el mayor rango de embarazos es en niñas, justamente por la violencia sexual. No puedes vos decir que si una niña le llega la menstruación a los 11 años, ¿no? Decidió que se va a embarazar. Jamás es decidido. Eso es, la regla es que esos son casos de abuso sexual, de violencia sexual, intrafamiliar, en el ámbito del colegio. El menor porcentaje es en las calles, ¿no? Entonces, discutir que esa niña, una niña de 10 años, una niña de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, continúe con el embarazo, es absolutamente infame, por diversas razones, tanto por razones biológicas, porque el hecho de que haya la menstruación no significa que el sistema hormonal, que los órganos estén preparados. El útero es todavía inmaduro, ¿no? Todo el sistema hormonal está en un proceso de formación. Entonces, el momento que hay un embarazo, hay una irrupción, ¿no? Que hace que el útero se rompa, niñas que mueren con hemorragias, niñas que tienen abortos espontáneos, que se quedan también estériles, ¿no? Y que luego no pueden tener hijos. O sea, es un destroce desde el punto de vista biológico, pero también un destroce de la vida. Aprobada la ley, Janet, ¿qué crees que está ocurriendo? ¿Han disminuido los abortos clandestinos? ¿El Estado con su institucionalidad se ha hecho cargo de aquellas niñas o adolescentes violadas que han requerido la atención médica? ¿Hay algo que se pueda ya medir? Creo que o sea, el tema del acceso al aborto en casos de violación y lo que significó también el debate de llegar a la despenalización del aborto por violación, porque realmente lo ideal sería el aborto por todas las causales. O sea, hay una intención de controlar las maternidades y de siempre mirarnos únicamente como, no sé si como incubadoras, pero como objetos que tenemos que maternar de manera permanente. No nos ha permitido como entender que esto es parte natural de la vida de las mujeres. O sea, conversaba con mis abuelas antes de que fallecieran hace varios años atrás y ellas han pasado al menos por 1 o 2 abortos a lo largo de su vida. Familiares cercanos, tías, amigas, todo el mundo ha pasado por un aborto. Es algo que debería ser leído de una forma tan natural y tan normal que no debería haber una intervención estatal, la verdad. Y el debate de aborto por violación ya de por sí fue un debate bien complejo, porque lo que significó es que tienes que ser víctima de las peores atrocidades, de lo peor que te puede ocurrir en tu cuerpo, porque una violación es lo peor, es la peor de las formas de violencia, porque implica que alguien ha ultrajado tu cuerpo y es algo que genera un trauma a larguísimo plazo. Hay personas que viven toda su vida en terapia para poder recomponer eso que se quebró, porque imagínate que te tomen a la fuerza. Es algo bien complicado. Entonces, claro, el ponerlo en esos términos ha significado que tenemos que las mujeres y las personas que tienen capacidad de gestar vivir una situación de tanta violencia para poder tomar una decisión que debería ser una decisión que está en sus manos, ya que nadie más les protegió, ya que no hubo un entorno cercano a lo que mencionaba Guadalupe, ¿no? Entender en qué espacio se da la violencia. A las niñas menores de 14 años que son víctimas de violación y que están pariendo hijos de sus violadores, que son su abuelo, su papá, su padrastro, su hermano. Son casos muy cercanos. O sea, los agresores están dentro de la mesa familiar.
Y lo más Y grave es que, habiendo esas condiciones, el Estado no ha sido capaz de abordar a tiempo esas circunstancias. Eso ha ¿por qué no cambiado a partir hablamos? de la ley, Janet. El Yo, debate se ha intensificado, la institucionalidad se ha acoplado a este nuevo momento, ¿o no? Mira, yo no tengo en este momento las cifras estadísticas. Entiendo que Surcuna hizo un análisis de el primer año de aplicación de la ley. Habría que ver cuántas niñas y mujeres efectivamente accedieron a partir de la ley, porque fue tal el debate que yo siempre me preguntaría qué tan restrictivo resultó siendo para alguien que es víctima de violación el querer acudir a un centro de salud y solicitar que justamente te practiquen un aborto, cuando ponen en tela de dudas si es cierto que te violaron, si es cierto que no consentiste, o sea, todo esto que ya atraviesa otras condiciones. Entonces habría que preguntarse realmente si están accediendo al aborto en casos de violación. ¿Qué está haciendo el Estado para acompañar justamente a las víctimas de violencia sexual? Porque no es que todas... El tema de la violación, particularmente en niñas, es un tema bien difícil de tratar. Hay unas historias que les recomiendo leer justamente en el portal de La Periódica, www.laperiodica.net, ahí la cuña, para quienes quieran entrar a nuestra página web, donde nosotras conversamos con personas acompañantes de niñas embarazadas, producto de violencia sexual, en una casa de acogida en Quito. Y ellas lo que lograban manifestar es cuáles son las condiciones reales cuando tú te enfrentas a una maternidad forzada. Janet, lo que nos cuentas, los ejemplos que das son impactantes quisiera decir también que las mujeres no solo tienen una violencia sexual, sino de muchos otros tipos. Hoy hay una violencia digital enorme, Guadalupe. Tú que también eres internauta, debes encontrarte muchas veces con ese tipo de manifestaciones que son absolutamente terribles y que me parecería que van creciendo. ¿Qué crees que se debe hacer en ese espacio virtual donde se supone que toda la comunidad puede acceder para ir al menos teniendo un freno y que no ocurra lo que está ocurriendo con tanta violencia digital? Digamos que esto está correlacionado, ¿no? Y solamente, nuevamente, permíteme hacer una acotación al tema anterior. La neuropsicología, la neurociencia, al estudiar todos los nuevos estudios que hay ahora, las nuevas investigaciones, ya desde hace años ha determinado que un abuso sexual, una violencia sexual más aún infantil, altera totalmente las funciones del cerebro, hace que se generen desconexiones entre los neurotransmisores, se produce una serie de enfermedades que luego aparece con que un niño, porque bueno, también pasa a los niños, ¿no? Un niño o una niña de repente tiene epilepsia, de repente tiene una disfuncionalidad X, y realmente es toda la afectación que existe en el cerebro, cómo puede ser choques tan fuertes que, como decía Janet, altera definitivamente la vida, ¿no? Luego el tema de la violencia digital bueno, que ahora se llama el bullying, ¿no? Pero vinculemos cómo se llamaba antes, qué era lo exigido para un hombre, por ejemplo, el buen trompón. O sea, ¿qué hacían en la adolescencia? Probar que es buen trompón, ¿no es cierto? Porque era parte de la formación del carácter de hombrecito, ¿no? Entonces, todo va en una línea de tiempo. Y el acoso, el bullying es como que se vuelve una conducta asociada a lo normal. O sea, el bullying en los ámbitos familiares, escolares, sociales, tiene historia y tiene cola, ¿no? Ahora, es verdad que en el ámbito de la comunicación digital tiene una resonancia mucho más amplia, porque algo que pones de repente puede leer literalmente el mundo. No solamente en el Ecuador o en Quito. Entonces, ¿qué soluciones? Varias, ¿no? Entre ellas, el tema de educación es clave, ¿no? El tema de educación es clave, reforzar, cambiar la pedagogía, porque también ahorita tiene que innovarse todos los métodos pedagógicos, tomando en cuenta que todo lo que es la comunicación virtual ya está aquí. Me comentaba un
el hijo de una vecina que en su escuela tienen una clase que se llama de algo como de formación en valores. Ajá. Decía, pero que el profesor ya iba más de un mes en que no asistía. Entonces yo le pregunto, ¿y qué hacen en esa hora, no? Dice, escuchan esos reggaetones horribles y claro, ¿qué es lo que está de moda? Le llaman, creo que reggaetón sucio, ¿no? Justamente lo que está es minimizando el tema de la sexualidad, está vulgarizando las relaciones y está haciendo todo lo que son los antivalores, ¿no? No a los valores. Entonces, ¿de qué estamos hablando si en esta escuela, en este colegio, dónde están las autoridades, digo yo, ¿no? Es el descontrol, es el desconcierto, no son los goles abandonados. Estamos ya en los minutos finales, nos quedan 2 o 3. Janet, no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo observan ustedes, las mujeres, el movimiento feminista, hechos que están ocurriendo en el cual en el espacio virtual hay mujeres que son víctimas, especialmente aquellas que están en la política, en el periodismo, que tienen nexo familiar, conyugal, con las altas esferas? ¿Cómo aprecias esa virulencia verbal que se expresa en las redes en contra de estas mujeres con exposición pública? A ver, creo que es lo mismo que comentábamos antes, y lo decía Guadalupe y también lo decías tú, Rodolfo. Lo que ocurre en la sociedad también se traslada a los medios de comunicación, se traslada a otros espacios donde habitamos, ¿no? Es un espejo. Es un espejo, y las redes sociales del mundo de lo virtual y lo digital es parte de ese espejo. Creo que hay como muchos retos de saber cómo habitar lo que significan las redes sociales. Cómo tener tu información, qué tipo de información publicas, consumes, a quién le quieres hablar, de qué le estás hablando, porque algo que ocurre en términos de violencia y de acoso, que incluso puede trasladarse al tema del acoso laboral, en los ámbitos laborales también, es que pueden tomar tu información, fotografías, o incluso si es que tienes, y se ha visto mucho en casos de violencia, por ejemplo, que tú compartes fotografías íntimas con quien es tu pareja, resulta que termina y empieza a haber un momento de chantaje por esa información que tiene la persona y empieza a darse una situación de violencia. Esto pasa en muchos ámbitos. Yo conocí un caso del que no logramos finalmente dar mucho seguimiento, pero que fue justamente a partir de una relación que tenía esta chica con alguien que ejercía un rol superior, que era su jefe. Entonces ella tuvo que renunciar a su trabajo porque no tuvo ninguna herramienta, no se animó ni siquiera a denunciar porque te moría de la vergüenza. O sea, es que te atraviesa otros ámbitos de la vida y que tienen que ver con el tema moral. Y ahí hay que ver cómo nos afecta particularmente a las mujeres, porque que se expongan fotos que son íntimas, o sea, ya tienes una sociedad que te estigmatiza, que tiene muchos prejuicios, más aún si se expone como cosas tan íntimas, terminan fortaleciéndose estos prejuicios y puede complicarte si es, imagínate, una relación con alguien que era tu jefe. Evidentemente la información se filtra y lo que ocurre es que dejas de conseguir empleos, entonces hay como muchas condicionantes para realmente poder identificar y poder denunciar estos casos y que los sancionen también. No sé qué tan, ahí tal vez Guadalupe tiene mayor información, qué tan fácil es realmente acceder a justicia en casos como estos. O sea, lo que vivimos en las calles se pasa al ámbito digital y es terrible. Y no se diga, por ejemplo, la violencia política, que es donde más vemos, que es lo que tú mencionabas. A quienes ejercen cargos políticos son, creo que tienen otro tipo de violencia y de acoso, particularmente en las redes sociales, acerca de menospreciar sus capacidades o incluso su estética, o también son utilizadas para exacerbar ciertos perfiles. Veamos ahora cómo hay una cobertura que hay que cuestionarnos también desde quienes ejercemos la comunicación hacia la primera dama, hacia Lavinia. Hay una exacerbación acerca de su rol, hay una cobertura realmente que a mí a veces me parece abrumadora frente a las otras condiciones que están ocurriendo. Entonces, sí hay que cuestionarnos como qué rol tienen las mujeres en las redes sociales y cómo también lo trasladamos al tema de comunicación, pero al mismo tiempo que está ocurriendo esto para que se den situaciones de violencia en esos entornos y cómo manejarlos o cómo evitarlos. Con Janet Cervantes y Guadalupe León podríamos quedarnos hablando varios días
con una temática que realmente cautiva porque aborda lo que es el Ecuador de hoy y también despierta simpatía y ganas de que las cosas mejoren. Quiero agradecerles, lamento que dejemos otros temas sin tratar, tendrá que ser en otra oportunidad, si ustedes tienen la bondad de aceptarnos, y solamente agradecerles y mandarles un abrazo fraterno por el Día de la Mujer a ustedes y a quienes nos escuchan en la radio semana a semana o en nuestro canal de YouTube. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Mil gracias, Guadalupe, mil gracias, Janet, gran abrazo. Gracias, Gracias también. un abrazo. Gracias.